audiencia de Red Guaraní. Primeramente quisiera agradecer a los directivos del canal y a toda la gente que nos está viendo en este momento por la oportunidad que me dan de cumplir con un derecho constitucional que es el derecho a la réplica. Un derecho constitucional consagrado en la Constitución Nacional que se elaboró después de la dictadura militar y garantiza que los ciudadanos y ciudadanas que se puedan sentir eventualmente agraviados, ofendidos, manoseados en su integridad, en su dignidad, por parte de algún medio comercial, tengan la oportunidad de dar su versión. Que apenas a 4 meses de asumido el nuevo gobierno, estamos hablando, que asumimos el 15 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la Secretaría de Emergencia Nacional que estaba a mi cargo en ese momento, sufre una innumerable cantidad de pedidos de informe parlamentario, que en gobiernos anteriores eran casi absolutamente inexistentes. En 4 meses de gestión recibimos probablemente la misma cantidad de pedidos de informe que en 5 años anteriores. Pero eso, al no tener los resultados previstos, que eran intentar tumbar a algunos funcionarios, algunos sectores del Parlamento proceden a impulsar una campaña donde finalmente me interpelan. Es así que fui el primer funcionario interpelado de este gobierno. El 18 de diciembre del año 2008, durante más de 5 horas, estuve sentado en el Parlamento respondiendo a todo tipo de preguntas de los diputados. Es así que esta denuncia que pesa en mi contra es una denuncia política. ¿Por qué digo que es política? Porque desde el primer momento los que me denunciaron fueron políticos. Entre los principales denunciantes en mi contra se encuentran 4 diputados nacionales. El diputado Salim Busarquis, que responde al vicepresidente Federico Franco. El diputado Óscar Tuma, que en ese momento respondía a Lino Oviedo y hoy a Horacio Cartes. El diputado Sebastián Hacha y el diputado Carlos María Soler, ambos del partido Patria Querida. Una de las primeras denuncias tiene que ver con la donación del gobierno venezolano de $1 millón, que seguramente usted que me está escuchando en este momento recordará eso y se estará preguntando ¿de qué pasó con los $1 millón de Venezuela? Lo cierto y lo concreto es que en el año 2008 nosotros estábamos entrando en un ciclo de sequías bastante intenso, que entre los años 2008 y 2009 fueron de los tiempos secos más dramáticos que vivió el Chaco paraguayo en las últimas décadas. Es así que apenas nosotros asumimos el 15 de agosto el gobierno, el 10 de septiembre, antes de que se cumplan 30 días de gestión, se declara en emergencia a los 3 departamentos del Chaco, Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes. La situación era dramática. Cuando nosotros llegamos al gobierno, habían criaturas de comunidades indígenas que estaban muriendo por agua contaminada. Tuvimos que entrar de una manera acelerada a tratar de salvar esas vidas. Heredamos un presupuesto ya absolutamente agotado. Heredamos en la Secretaría de Emergencia Nacional una deuda de más de 10.000 millones de guaraníes que venía del gobierno anterior. En ese contexto, con la urgencia de salvar vidas humanas, una vez más, y como ya dije varias veces, jamás yo he tocado esos $1 millón. Tanto se le mintió a la gente que se le hizo creer que fue la Secretaría de Emergencia Nacional y Camilo Suárez los que utilizaron los $1 millón de Venezuela. Cuando que en realidad los que utilizaron, gestionaron, gastaron los $1 millón de Venezuela fueron los miembros de la OPACI, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, que en ese momento estaba presidida por el ex intendente de Villa Hayes, el doctor Basilio Núñez, colorado, que está en la gobernación de Presidente Hayes, también de una administración colorada. Ellos administraron estos recursos. El fiscal Eduardo Casenave es sacado del medio, es apartado del medio por una resolución firmada por el fiscal Arregui, director de la Unidad de Delitos Económicos, sin ningún tipo de fundamento. ¿Por qué el fiscal Arregui le cambia al fiscal Casenave y le asigna al fiscal Arnaldo Yucio? La investigación que estaba haciendo ya en ese momento el fiscal Casenave apuntaba a mostrar que las denuncias que se estaban haciendo en mi contra no tenían ningún tipo de fundamento. Es más, el fiscal Casenave le pide a la Contraloría General de la República que audite mi gestión. Y la Contraloría General de la República le responde a la Fiscalía
que ya estaba auditando mi gestión a pedido del ministro de ese entonces. O sea, a pedido mío, la Contraloría ya me estaba auditando. Sin embargo, teniendo en cuenta que se estaba llevando la investigación fiscal, se estaba llevando la investigación en la Contraloría, el fiscal Arregui cambia arbitrariamente al fiscal Casenave y asigna al fiscal Arnaldo Yucio, aparentemente por presiones políticas. Cuando a mí me imputan el 14 de abril del año 2010, se va en un contexto bastante especial. El 6 de marzo, hacía poco más de un mes, yo había sufrido un grave accidente automovilístico en el Chaco paraguayo, a aproximadamente 500 kilómetros de la capital, en un viaje de trabajo que estábamos realizando, justamente observando la evolución de las famosas plantas desalinizadoras de agua. Lo llamativo del caso es que me imputan por 4.200 millones, finalmente la acusación termina en 1.200 millones y la Fiscalía no explica los criterios por los cuales excluyó casi 3.000 millones de guaraníes de la imputación. ¿No le parece ridículo que si me imputan por 4.200 terminen solamente acusando por 1.200? La propia fiscala Rocío Vallejos solicita la realización de pericias técnicas para determinar si los precios de los panificados y de los alimentos estaban sobrefacturados o no. Aparecen dos peritos, el señor Juan Max Rejalaga, exdirector nacional de contrataciones públicas, que es echado del gobierno de Fernando Lugo, y el doctor Vázquez Piatti, presidente de la Asociación de Peritos Judiciales del Paraguay. Ambos peritos entraron a investigar y peritar toda la causa y encontraron de manera clara, inequívoca, que no hubo ningún tipo de delitos, ningún tipo de daño patrimonial en las compras que se realizaron. ¿Por qué? Y a usted, señora, le llamará la atención lo que dice el diario ABC Color, que por qué Camilo compra los coquitos más caros de los que se venden en la despensa de su barrio. Primer elemento, la propia fiscal Rocío Vallejo se da cuenta que comparar los precios de los coquitos de la despensa del barrio con los coquitos pagados por la Secretaría de Emergencia Nacional no tiene sustento. Porque cuando usted se va a pagar los coquitos en la despensa de su barrio o en el mercado, esos coquitos se pagan al contado, se compran a granel. Los coquitos que nosotros comprábamos tenían que tener condiciones especiales de transportación, de mantenimiento, de traslado, y los pagos generalmente se hacían con mucho tiempo de retraso. Cuando la fiscal Rocío Vallejo se da cuenta que no tenía sustento, cambia y hace comparar entre empresas. De la mano del diputado Oscar Tuma, encuentran una empresa que dice que si a ella se le pedía, podrían haber vendido más barato. Ese es el sustento para la acusación. Pero en la propia acusación, señor, señora, en ningún momento la Fiscalía plantea que los coquitos que nosotros compramos son más caros que lo de la despensa de su barrio. Esa es una de las tantas mentiras que en el programa de Jorge Torres, que estamos en este momento haciendo uso de nuestro derecho a réplica, se tratan de instalar. En la audiencia preliminar, frente al juez Pedro Mayor Martínez, terminaron siendo considerados por el juez que no tenían ningún tipo de razón de ser como acusación. Un segundo elemento, la construcción de los pozos en Concepción, también fueron desestimados a partir de una pericia técnica. Un tercer elemento, se pudo constatar objetivamente que jamás Camilo Soares o la Secretaría de Emergencia Nacional administraron los $1 millón de Venezuela. Un cuarto elemento tiene que ver con la denuncia que había hecho el diputado Oscar Tuma del primer operativo de combate a la sequía en el Chaco del año 2008, denominado Chaco y Cotebeña Nderejé, que él había contratado a un perito para ver si es que existían o no irregularidades. Un quinto elemento tiene que ver con la desestimación de un lote importante de la compra de alimentos. Y un sexto elemento son las famosas plantas desalinizadoras. 6 elementos nuevamente la propia justicia desestima. Pero ¿qué sucedió aquí? Nuevamente entró a operar la presión política. Porque el fiscal en ese momento
evalúa el expediente y dice: no puede la Fiscalía sostener una acusación sin una pericia técnica que pueda decir, en base a criterios objetivos y criterios profesionales, si existió o no algún tipo de daño al patrimonio de la Secretaría de Emergencia Nacional. Decía el razonamiento del fiscal: la única pericia que existe fue hecha por 2 profesionales y dice que no hay daño, no hay perjuicio. Entonces, ¿cómo vamos a pedir una acusación? El fiscal Eduardo Casenave pide un sobreseimiento provisional. El argumento que utiliza es la necesidad de más tiempo para poder hacer la propia Fiscalía una pericia técnica y determinar la propia Fiscalía si existía o no un daño patrimonial. Criterio que fue absolutamente despreciado y negado por la fiscala Rocío Vallejo, Yucio o cualquier otro fiscal. Secretaría de Emergencia Nacional. Periodo anterior al 15 de agosto del 2008 y periodo posterior al 15 de agosto del 2008 cuando asumimos el gobierno. 2 ministros. General en situación de retiro, José Key Kanazawa, Camilo Soares. Ambos ministros investigados por la Contraloría General de la República. Con la diferencia que el informe final de la Contraloría General de la República habla que, bajo la gestión del exministro José Key Kanazawa, se encontraron elementos que podrían presuponer hechos punibles, recomendando la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos, la misma que me investigó, que me procesó y que me acusó. Vaya diferencia que con José Key Kanazawa la Fiscalía General del Estado cumple. Diciembre del año 2008, fecha en que se presenta la denuncia. 2009, 2010, 2011. Estamos por llegar al tercer año de la denuncia, 36 meses de que se presentó la denuncia. Un informe de la Contraloría General de la República. Pero él nunca fue llamado a declarar. Él nunca fue investigado. Cuando yo llegué a la Secretaría de Emergencia Nacional, una enorme cantidad de funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional no ganaban el salario mínimo. No me crean a mí. Averigüen e investiguen cuál es la situación laboral de los funcionarios actualmente. No existe un solo funcionario en la Secretaría de Emergencia Nacional que gane por debajo del salario mínimo. La falsedad de que Camilo Soares intentó dilatar o escabullirse del proceso. Dicen que yo cambié fiscales, cuando que en realidad los únicos que cambiaron fiscales en este proceso son los políticos que me denunciaron. Recuerdo, los diputados Carlos Soler, Sebastián Oacha, entre otros, con la complicidad de fiscales venales como el doctor Arregui. Camilo Soares no firma las resoluciones de cambio de fiscales. Es el doctor Arregui el que cambió los fiscales. No fue Camilo Soares. Una de las tantas falsedades. Dicen que Camilo Soares no quiso contribuir con la justicia para ser investigado. Le recuerdo al señor Jorge Torres y a la ciudadanía que desde que fui investigado me aparté del cargo para no ejercer ningún tipo de presión en la investigación. Desde que fui objeto de investigación he sido el que más contribuí, llevando más de una veintena de testigos para declarar en la causa. Gente de todas las extracciones políticas partidarias, no partidarios míos. Se fueron gobernadores, se fueron parlamentarios, intendentes, miembros de asociaciones civiles, periodistas a declarar en mi causa. Quiero recordar que fue Camilo Soares el que solicitó que se hagan pericias técnicas de investigación, cuando que la Fiscalía desprecia eso. Dicen que fui yo el que alargué y prorrogué este proceso, pero quiero recordar que la persona que solicitó 6 meses de prórroga para esta investigación fue la propia fiscala Rocío Vallejos, refrendada por la Fiscalía General del Estado.